Quisiera que vayamos al libro de San Juan 18:36 y vamos a entrar a la palabra de Dios, la fe que reabastece. Amén. 18:36 dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo, sino si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero, diga conmigo, pero mi reino no es de aquí. Dile que está a tu lado: mi reino no es de este mundo. ¿Sabe que muchas veces las personas se aferran a vivir tanto en esta vida? No sé si ustedes han visto cuando un niño nace, cómo trae sus manitas como que aferrándose a algo, como que no queriéndose soltar. Así nacemos, ¿verdad? Así nacemos aferrándonos a esta tierra. Y cuando nos vamos de esta tierra, llevamos las manos abiertas. Amén. Entonces son dos cosas que nos enseña Dios. Y cuando Jesús vino a esta tierra, nos trajo una revelación a nuestras vidas, que realmente, ¿verdad?, Él nos había mandado a esta tierra, pero que no podemos decir que somos de esta tierra. Algún día nosotros vamos a partir, algún día nosotros vamos a irnos, pero que realmente nosotros podamos decir, mientras estemos en esta tierra: mi reino y mi ciudadanía no es aquí en esta tierra. Mi reino y mi ciudadanía está allá en los cielos. Amén. Y nos damos cuenta que vivimos en una tierra temporal. O sea, aquí vamos a estar, no sé, 50, 60, 80, 90, 100 años, lo que Dios diga. Pero mientras vivamos en esta tierra, nosotros tenemos que traer el reino de Dios a nuestra vida. Por eso cuando Jesús les enseñó a sus discípulos a orar, le dijo: venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿En dónde? Entonces, si nosotros traemos el reino de Dios a nuestras vidas, ¿qué tenemos que hacer? ¿La voluntad de quién? La voluntad de Dios. Entonces, muchas veces Dios se manifiesta en nuestras vidas de una manera sobrenatural, pero a veces nuestra cultura en la cual hemos vivido, hemos sido puestos en este lugar y en este tiempo. Nuestra cultura hace que muchas veces la forma de los pensamientos cambien. Usted, por ejemplo, va a otro país, un mexicano se va a Europa, es otra cultura, ¿sí o no? Si usted manda a un mexicano a Canadá, es otra cultura. Cada país tiene diferentes culturas. Entonces, nuestro reino tiene su propia cultura. Amén. Nuestro reino no es la misma cultura que mexicanos. Somos mexicanos, pero debemos de tener la cultura de reino. Amén. Miren lo que dice Deuteronomios 29:29. Y es algo que muy importante. Dice: las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Diga conmigo: cosas secretas. Otra vez, cosas secretas. Dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero las reveladas, o sea, las que Dios le va revelando a usted, esa es otra historia. Amén. Por eso es que la Biblia dice, la palabra de Dios, que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. ¿Por qué? Porque no cualquiera puede entender la Biblia. Hay personas que leen la Biblia y tratan de poder tener una explicación y buscan algo que acorde a su forma de pensar. Tratan de poner a la Biblia, ¿verdad?, como un libro cualquiera. Pero la Biblia no es cualquier libro. La Biblia es una palabra de Dios revelada del cielo para sus hijos aquí en la tierra. Amén. Entonces nosotros podemos entender que cuando nos metemos más con Dios, empezamos a tener una revelación de la palabra. Usted dice: wow, yo había leído este versículo y no lo había visto así. Y de repente usted empieza a ver cosas diferentes en la palabra y dice: es el Espíritu Santo que a usted le está revelando de allá arriba lo que Dios quiere decirle por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Amén. Entonces nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba y no las cosas de abajo.
Por eso cuando Jesús caminaba con los discípulos decía: alza tus ojos y mira. Y decía: Señor, pero no son los tiempos todavía. Alza tus ojos y mira, la cosecha ya está lista. Quizás para otro es invierno, quizás para otro es verano, pero para nosotros siempre va a ser primavera, porque el Espíritu Santo reverdece aún lo que está seco en la tierra. Amén. ¿Estamos aquí? Entonces las temporadas de esta tierra no son las mismas temporadas que Dios. Usted podrá estar en una temporada de invierno, pero si Dios está con usted y usted le cree a Dios, esa temporada puede ser la mejor cosecha que usted jamás nunca haya pasado en su vida. Amén. Amén. Efesios 1, 3 al 4 dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, diga conmigo, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. El Señor la escogió a usted y me escogió a mí antes de la fundación del mundo. Dice la palabra de Dios, regrésate al versículo anterior, al 3, por favor. Hay una palabra muy importante que está en la palabra de Dios y que muchas veces no ha sido revelada, y ahí es donde quiero enfocar la palabra de Dios. Dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Amén. O sea que usted, antes de bendecir, ya su Padre Celestial ya lo había bendecido para estar en esta tierra. Nosotros ya antes de nacer venimos con la bendición del Padre. Pero nuestra cultura nos ha cambiado la manera de pensar y de ver las cosas. Amén. Nuestra cultura, hemos crecido en una sociedad en el cual los padres te dicen: no hay para el refresco, no hay para las tortillas, no te puedo comprar nada. Entonces nosotros vamos creciendo con una mentalidad que no se puede hacer nada porque no tenemos los recursos, porque somos pobres, porque empezamos a tener esa cultura, y cuando nosotros crecemos no logramos romper límites, porque ese límite lo ha puesto, ¿verdad?, nuestra propia cultura, nuestros propios padres, nuestras propias enseñanzas que tenemos en esta tierra. Pero hoy quiero traerte la revelación del cielo, porque no es la revelación de la tierra. Quiero traerte una revelación del cielo, que tú no eres de esta tierra, que Dios te trajo a este lugar, que desde antes de la fundación del mundo tú ya estabas planificado y tú ya veniste con una bendición del Padre. ¿Cuántos están aquí? Y usted dice: ¿cómo yo puedo saber que yo ya vine con la bendición del Padre? ¿Y no te dio dones y talentos el Señor? ¿Cuántos tienen dones y talentos? Todos tenemos dones y talentos. Amén. Entonces es una bendición que de antemano el Señor te da cuando naces. Ahora, ¿de qué te va a pedir cuentas el Señor? De lo que ya te dio, diga, de lo que ya me dio. Dios no te va a pedir cuentas de lo que no te dio. Dios te va a pedir cuentas de lo que ya te dio. Amén. Entonces hay dones y talentos que han sido prosperados y que han sido ofrecidos a Dios y han sido en gran manera multiplicados. Pero hay dones y talentos que han sido ofrecidos a Satanás, y por eso mucha gente allá, creyendo encontrar las riquezas, el enemigo le cambia la manera de pensar. Amén. Y entonces estas personas llegan a tener mucho porque el enemigo los engaña, pero su final no es bueno. Amén. Muchos llegan a morir, otros llegan a enloquecer, otros se quedan en el horizonte con las drogas y no vuelven jamás. Esa no es la bendición que yo te estoy hablando.
Dice la palabra de Dios que la bendición de Jehová es la que enriquece, pero no añade tristeza alguna. ¿Cuántos lo creen? No añade tristeza alguna. Quiero que vayamos a Hebreos 4, 1 al 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, el 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hay un ingrediente principal muy importante en nuestra vida para poder accesar en el reino de Dios. Hay una palabra muy importante y esa palabra dice: Señor, si tuvieras fe como un grano de mostaza. El Señor nos está diciendo que la llave para accesar al reino es la fe. No es tu cultura, no es como tú piensas, no es como tú crees, no es como te formaron, no es como lo que tú haces o tus experiencias que tengas. Es la fe lo que te va a mover a otro nivel y puedas accesar a lo que Dios tiene para tu vida. Es la fe lo que tú vas a conquistar para entrar. Dice la palabra de Dios, repítame el último por favor, que el pueblo de Israel no logró entrar porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Cuál es la buena nueva como a ellos? Al pueblo de Israel le dijo Dios: yo te voy a sacar de la esclavitud y te voy a llevar a un lugar, a una tierra donde fluye leche y miel. Yo te bendeciré y te multiplicaré en gran manera. Esa promesa no solamente era para ellos, esa promesa también es para nosotros. Pero hay algo, ¿verdad?, que el apóstol está describiendo y dice: pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. Muchas veces hay personas que no alcanzan a caminar en la bendición de Dios porque siempre tienen miedo de ir a otro nivel. Amén. Hay gente que no ha alcanzado porque la fe no puede venir a ellos porque activan la fe, pero cuando van a dar un paso hay argumentos en su mente que hacen que desistan y vuelvan atrás. Entonces el pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto sin creer en la promesa. Ellos estaban viendo los milagros, ellos estaban viendo las señales, todo era lindo, pero había algo en ellos que siempre estaban quejándose y siempre estaban murmurando. Amén. Entonces, cuando usted entra en el ámbito de terrenal, en que usted empieza a criticar las cosas en vez de actuarlas y hacerlas, entonces muchas veces Dios no puede introducirlos a ese nivel, porque la fe mengua en la vida de las personas que son incrédulas. Amén. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Diga conmigo: como creyente, no soy un terrenal tratando de entrar al cielo. Soy un ser celestial viviendo en la tierra. Amén. Díselo al que está al lado: soy un ser celestial que vengo del cielo y que estoy aquí en esta tierra de paso. No soy un creyente queriendo entrar al cielo. ¿Qué diferencia hay? Amén. Viene la revelación. Muchos cristianos tratan de entrar al cielo y hacen todo lo posible para entrar al cielo.
No somos un creyente para querer entrar al cielo. Dios te hizo un ser celestial viviendo aquí en la tierra para que regreses a casa un día, porque Él te hizo y Él te formó. Así que no hagas nada para querer entrar al cielo. El cielo ya está ganado. Ahora tienes que vivir sus promesas. Ahora tienes que vivir en su bendición, porque esta es la tierra que Dios te puso. Esa es la tierra en donde va a fluir leche y miel. Yo no sé si ustedes están tomando la revelación. Pero por muchos años como religiosos decimos, es que si yo me porto mal no voy al cielo. Y es que, ¿sabes? Cuando tú sabes que eres un ser celestial, no necesitas llegar al cielo para poder comportarte como hijo de Dios. Amén. Si eres un ser celestial, aquí en la tierra lo vas a demostrar. Porque vas a hablar y a vivir como un ser celestial. ¿Estamos aquí? Entonces no intentes cambiar las cosas, porque el reino de Dios es tal cual lo dice su palabra. Muchas veces cuando vemos a nuestros hijos pequeños decimos, no, yo quiero que mi hijo sea un pastor, un apóstol, un profeta, y empezamos a decretar la palabra sobre el hijo. El problema es que usted no lo ve. Solamente lo declara, pero no lo ve. Porque si usted lo viera, usted tratará a su hijo como un pastor, o como un doctor, o como un abogado. Amén. Entonces lo dice, pero no lo vive y no lo cree. Y lo trata como cualquier niño. Amén. Entonces eso no es la fe. La fe no es la fe. Usted no se debe de dejar guiar por lo que ve en sus ojos, porque la palabra de Dios lo dice, porque Jehová Dios no mira lo que mira el hombre. Amén. ¿Qué es lo que mira el hombre? Lo que mira el hombre, eso es lo que juzga y eso es lo que habla. Dice, porque yo veo su corazón. O sea, Dios está viendo lo que hay dentro de ti. Dios está viendo la imagen, el diseño que Él hizo. Dios está viendo los dones y talentos que Él te puso. Dios está viendo la creación divina que Él formó. Dios está viendo en ti la imagen de nuestro Señor Jesucristo en tu vida. Dios te está viendo como miró a Jesús. No eres cualquier cosa. Amén. No eres cualquier cosa, porque si Jesús estuvo en la tierra y el Espíritu Santo descendió sobre él, mi pregunta es, ¿no está el Espíritu Santo en tu vida? Claro que está en nuestras vidas. Y cuando Jesús se iba de esta tierra, dijo, mayores cosas harán ellos porque yo voy al Padre. Hay una promesa divina dada por Jesús que tú y yo haríamos mayores cosas de las que Él hizo. ¿Cuál es el problema? La forma en que lo pensamos. Amén. Usted no se imagina quién podría ser la persona que está a su lado. Mírela bien, porque tal vez podría ser la próxima millonaria o el próximo millonario. Pero espéreme, por eso tiene oportunidad de tratarlo bien, ¿verdad? Así que tiene que tratarlo bien, porque usted lo tiene que ver con ojos de la fe. No cuando sea millonario usted lo va a querer tratar bien. No, ya entonces esto ya no es fe. Amén. Entonces debemos de actuar no como terrenales, sino como espirituales. Esa es la diferencia cuando Jesús dijo que la luz y las tinieblas no podían ¿qué? Prevalecer. O eres luz o eres tiniebla. O eres frío o eres caliente. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Así de fácil y sencillo.
Mucha gente dice, ¿todos somos hijos de Dios? No, no todos somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios, somos hechuras de Dios. Pero entre el hijo, el ser hijo, esa es otra historia. Porque los hijos tienen derechos y privilegios. Y usted y yo tenemos derechos y privilegios porque somos hijos de Dios. No somos cualquier cosa. Amén. Mire, Marcos 6, 34 al 44. Mire lo que la palabra de Dios nos enseña. Y salió Jesús. Jesús diga conmigo, Jesús hombre. No era Jesús Dios. Era Jesús hombre. Estaba en la tierra. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. 35. Cuando ya eran muy avanzadas las horas, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. 36. Despídenlos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Ahí quédate, hijo, ahí quédate. Pues no tienen que comer. ¿Desde cuándo nosotros mandamos a Dios qué hacer? Hay gente que quiere hacer las cosas a su manera y que quiere que Dios le cumpla los berrinches y los caprichos. Y uno de sus discípulos le dijo a Jesús: Jesús, ¿qué no te das cuenta que ya es tarde? ¿Qué no te das cuenta que ya va a anochecer? De seguro su discípulo no sabía quién tenía al frente. De seguro su discípulo no sabía la magnitud de lo que Dios podía hacer en ese momento, porque no le había sido revelado. Muchos de nosotros, cuando estamos en un problema grande y no sabemos qué hacer, no sabemos a quién tenemos a nuestro lado. Por eso es que muchas veces buscamos opciones para resolver nuestros problemas. Buscamos alternativas en las cuales nosotros podamos salir de ese problema, pero nunca vemos que el que está en nosotros, que el que está con nosotros y que está en nosotros es más poderoso y puede hacer milagros. El problema es que usted y yo estamos encerrados en una cápsula de tiempo. Amén. Y como el Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo no se puede mover porque usted lo tiene encerrado en esa cápsula de tiempo. Pero para poder accesar a lo sobrenatural, el transporte que usted tiene que usar es la fe. Para salir de esa cápsula de tiempo y romper límites para ir a otro nivel. Y le dice: despídelos, ponlo, hijo, por favor. Despídelos, le dice, para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. ¿Usted cree que Jesús no lo sabía? ¿Usted cree que Jesús no había visto eso? Ok, el 38. Respondiendo, él les dijo: dales vosotros de comer. O sea, resuélvanme ese problema ustedes. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios, les demos de comer. ¿Qué te pasa, Jesús? ¿No está viendo que no tenemos dinero? ¿De dónde lo vamos a sacar? No tengo ni para la semana y tú quieres que alimente y que vaya y que te ofrende y que te diezme. Tú estás viendo todo eso y no tienes compasión de mí, ¿verdad? Sígale el 38. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y véanlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. ¿Qué es lo primero que preguntó Jesús? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tienes? Amén. Cuando Dios te va a bendecir, te va a bendecir por lo que tú tienes,
por lo que tú tienes en tu casa, por lo que tú tienes en tu vida. Lo que Dios te va a multiplicar es por lo que tienes, no por lo que tiene el vecino, no por lo que tiene la vecina, no por lo que tiene, no, nadie. Lo que tú tienes de ahí se va a multiplicar. Porque Dios quiere ser Dios en tu vida. Deja que Dios sea Dios en tu vida. Amén. Déjalo que sea Dios. Deja que Él trabaje con lo que tú tienes. Hay mucha gente que se la vive envidiando a los hermanos, criticando. ¿Por qué cree que el Facebook está lleno de eso que critican, que la prosperidad? ¿Saben por qué critican? Porque no se les ha sido revelada la bendición del cielo. Por eso lo critican. La gente critica por dos cosas: o por envidia o por ignorancia. Amén. Por eso la palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero oye, usted está aquí, Dios lo trajo para que se le sea revelada cuál es la bendición de Dios que quiere para su vida, y que no, usted no es de esta tierra, sino que es del cielo, y que a ustedes le dará a conocer grandes cosas para su vida. Déselo fuerte si es para Él. Anoten 39. Y les mandó que hiciesen ¿qué? A todos por grupo. Mire qué organizado era Jesús, ¿verdad? Sobre la hierba verde, ¿ok? 40. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Sígale. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Tome algo en sus manos. Tome algo en sus manos. No sé si va a ser su cartera, su celular. Tome lo que sea en sus manos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Haga lo que Jesús hizo y créalo, que lo que usted trae será multiplicado. No al 30, no al 60, sino al 100 por 1 será multiplicado. Amén. Dice, y levantando los ojos al cielo: Señor, te doy gracias. La gratitud es muy importante. ¿Sabe por qué? Pues ¿sabe por qué le dio gracias Jesús? Dice, y levantando los ojos al cielo, ¿qué dice? ¿Le pidió algo a papá? ¿Cómo se llama eso? Diga conmigo: fe. Otra vez, fe. Jesús ya había visto lo que los otros no habían visto. El poder de la fe está en que usted pueda ver lo que otros no ven. Si usted está viendo más allá de lo que el Padre Celestial está proveyendo, usted simplemente va a alzar sus manos al cielo y va a bendecir lo que usted ya está viendo. Porque si usted está viendo su casa, porque si usted ya está viendo su carro, porque si usted ya está viendo su deuda pagada o sus hijos convertidos al cristianismo, porque si usted está viendo ya ese problema resuelto, solamente va a dar gracias, solamente le va a decir: Señor, te doy gracias, porque usted lo está creyendo. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. 42. Y comieron y se saciaron. Y se saciaron, o sea, se llenaron. Pero no, eso no fue lo más increíble. Lo más increíble está en el versículo 43, que dice: y recogieron los pedazos, 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, el 44, y los que comieron eran 5,000 hombres.
¿Cómo usted explica eso en la matemática? ¿Cómo usted explica eso en la ciencia? El hombre no puede entender que los milagros de Dios que Él hace no tienen lógica y no tienen límites, porque siempre Dios va a ir más allá de lo sobrenatural en nuestras vidas. ¿Cuántos están aquí? ¿Qué tú ves? ¿Qué tú ves? ¿Cómo ves a tus hijos? La fe no tiene límites. Lo único que puede limitar la fe es tu forma de pensar. Lo que elimina tu fe se llama razonamiento. Cuando tú empiezas a razonar, la fe se para y se desactiva lo sobrenatural. ¿Por qué muchos cristianos no hemos pasado a otro nivel? Porque siempre buscan una lógica y quieren resolver el problema a su estilo o a su manera. Siempre son codependientes de esta tierra. Una persona codependiente no puede vivir si algo les falta. Hay gente que les gusta pedir prestado y el día que ya lo pagan todo se sienten mal porque ya no deben y se van a enganchar con otro préstamo porque ahora ya se sienten bien que tienen el dinero en la mano y que están pagando de poquito. Esa se me chispoteó. Pero cuando usted se vuelva dependiente de Dios, usted le va a sobrar el dinero y además va a prestar. Usted le va a sobrar la fuerza y además se va a hacer cosas grandes. Déselo fuerte. La codependencia no lo deja a usted ser libres, ¿verdad? Hay gente que es codependiente del tabaco, de las drogas, del sexo, codependientes de una persona tóxica en su vida. Les cuesta depender de Dios. Amén. Cuando la palabra de Dios dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todas tus fuerzas, tus lágrimas, tu llanto, todo, tus sentimientos, tus emociones, todo. Amarás primero a Él antes que a tus hijos, antes que a tu esposo, antes que a tu negocio, antes que a esta vida. Amarás al Señor tu Dios con todo. Amén. Pero luego nos pasa lo de los discípulos. Los discípulos anduvieron con Jesús y a veces yo digo: Señor, qué privilegio hubiese sido estar ahí en ese lugar. Yo he llorado ahí, me he derramado de lágrimas diciendo: Señor, yo no puedo imaginarme el privilegio tan grande que tuvo Pedro, que tuvo Juan, que estuvo contigo caminando, que vio los milagros, que vio todo lo que tú hacías. Señor, yo no puedo imaginarme, yo quisiera estar en ese lugar, Señor. Transpórtame ese tiempo para que yo pueda vivir ese momento. Y el Espíritu Santo me revela muchas veces y me dice: de nada le sirvió. Porque cuando Jesús murió tuvo que volver a venir otros días con ellos para enseñarles lo que no aprendieron. Y a veces venimos a la iglesia y escuchas palabras tras promesas, y ves victorias, y ves sanidades, y ves milagros, pero llegando a la casa eres el mismo. Amén. Y aquí estás: sí, amén, yo lo creo. Pero te viene una crisis y estás temblando de miedo.
Escucha las noticias que viene algo grande y que la moneda va a caer y que el petróleo va a caer y que la bolsa la bolsa de valores hizo crash, y tú empiezas a sudar. Entonces ahí te delatas y te descubres que eres un cristiano dependiendo de la moneda mexicana y no de la moneda celestial. ¿Y cómo puedo yo ver que ellos no entendieron? Miren lo que dice, vamos a Marcos 8, 14 al 21. Me voy a ir hasta uno de los capítulos. Esta enseñanza está tremenda. Habían olvidado de traer ¿qué? Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. 16. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis que aún tenéis endurecido vuestro corazón? El otro dijo: teniendo ojos no veáis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis lo que yo hice. El 19. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. ¿Y cuántos los 7 panes entre 4,000? Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entiendes? ¿Cómo no entiendes que ya viste el milagro? Que cuando yo estoy contigo nada te puede faltar. Que cuando yo entro la pobreza se va. Que cuando yo entro suceden milagros. ¿Cómo no entiendes esa parte? Que la que yo te estoy diciendo, has estado conmigo, me has experimentado, me has conocido, sabes quién soy, pero no entiendes. No entiendes que yo te puedo dar una casa y no pagar ya más renta en tu vida. No entiendes que yo soy un Dios de milagro, que te puede sanar y que puedes evitar estar pagando allá a todos los doctores y medicinas. ¿No entiendes que yo soy la resurrección y la vida? ¿No entiendes que yo he ido al Padre? ¿No entiendes que yo estoy sentado a la diestra del Dios Padre intercediendo por ti para que el diablo no te mate? ¿No entiendes que yo soy Dios? Y los discípulos estaban callados. Yo no me puedo imaginar ese momento. A Jesús peleándose, discutiendo por unas monedas. Vamos a descifrarlo así. Hay matrimonios que están dividiéndose por el dinero. Hay matrimonios que están dividiéndose y peleándose, y están dejando que el diablo entre y que destruya sus finanzas y que destruya la vida de sus hijos, porque no pueden tener la revelación. La mujer piensa que siempre va a depender del marido, y cuando el marido no tiene trabajo, lo quiere dejar y lo quiere abandonar y lo quiere dejar a un lado. No entiendes que tu codependencia no es con él, sino el que debes de depender es de allá arriba, el que está en los cielos y en la tierra. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Tú no crees que Dios pueda hacer algo, un milagro en tu vida? Si las aves, que son las aves y no trabajan, ¿no las alimenta nuestro Padre Celestial y no las viste?
cuanto más los hijos de Dios. ¿De qué te preocupas? Hay gente que está enferma porque debe demasiado dinero y está preocupada porque no sabe cómo pagarlo. ¿A qué Dios tú tienes? Hay gente que se vuelve codependiente de una pastilla para dormir porque no tiene paz en su corazón. ¿Quién es tu Dios? ¿Cuántos estamos aquí? Y si seguimos leyendo las palabras de Dios, ¿verdad? Cuando Él en su palabra nos enseña, diga conmigo, nos enseña. Debemos aprender que la provisión de Dios siempre va a estar en nuestras vidas. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19, por favor póngalo. Diga conmigo todos, mi Dios pues suplirá algunas cosas que me falten. ¿Qué es? ¿Cómo dice? Todo. ¿Y qué es todo? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Debemos aprender a depender de Él. ¿Estamos aquí? Si tienes la mentalidad de que el dinero es lo que suplirá tus necesidades, te verás atrapado en la tierra. Hay gente que si no tiene dinero no se siente bien. Un chichito trae, pero aquí se siente bien con el dinero. Ahí, los varones si no tienen un billete en la bolsa no se sienten bien. Y también las mujeres, ¿ah? Más ellas. Te verás atrapado en la tierra si dependes del dinero. No estoy diciendo que el dinero es malo, pero es la raíz de todos los males. Amén. Amar al dinero. Por eso es que debemos de hacer distinción. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que Dios nos va a ayudar y nos va a sacar? Porque si Dios lo hizo con ellos, lo hará también con nosotros. Amén. Amén. Déselo fuerte. Vamos a Segunda de Reyes 4:1-7. Segunda de Reyes, hijo, perdón. Esa es otra viuda que también me gustaría comentarla. Segunda de Reyes 4:1-7. Ok, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tú, siervo, por eso es que me equivoqué, Elías o Eliseo, tu siervo mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de quién. O sea, no era cualquier hombre, ¿verdad? Era temeroso, pero vivía endeudado. A esa parte no la entiendo. Ok. Y dice, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo, mujer? O sea, ¿cómo quieres que yo te resuelva el problema? ¿Verdad? Declárame por favor qué tienes en casa, le dijo el profeta. Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Diga conmigo, vasija de aceite. Ahora yo te hago una pregunta: ¿qué tienes en casa? No busques con el vecino, no busques a otro lado. ¿Qué tienes en casa? Que de ahí el Señor te lo va a multiplicar y sobreabundar para que no te falte nada. Amén. El 3, y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, muchas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer obediente, amén. Esas se llaman viudas obedientes.
inteligentes y sabias, porque supo a quién preguntar y además supo cómo decir las cosas, porque dijo: mi esposo era un siervo de Dios, servía, y yo sé que por ese servicio Dios va a socorrer mi vida. Ella no estaba clamando pensión, ella no estaba reclamando otras cosas. Ella se fue con el hombre de Dios que estaba en ese momento, porque sabía que de ahí la bendición iba a venir. Yo no sé si tú estás buscando por otro lado, pero déjame decirte que hoy Dios te está hablando que dejes de buscar por otro lado y que te acerques al único Dios verdadero y justo, porque Él aquí, Él te dará la bendición hasta que sobre y abunde. Y se fue la mujer obediente y se encerró, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces, diga conmigo, entonces cesó el aceite. Otra vez, entonces cesó el aceite. Aquí hay una palabra profética. Aquí hay una palabra de revelación. Y si usted no la está entendiendo, dígale a Dios que le revele. Porque el día que usted pare de dar, ese día para y cesa el aceite. Yo creo que le dije que vamos a vender empanadas o garnachitas o tostadas. De lo poco del aceite se multiplicó. Cuando ella dijo no más, paró todo. Amén. Por eso Jesús dice: en el reino es más bienaventurado dar que recibir. Porque tú entre más das, más llenas vasijas, más llenas vasijas, más llenas vasijas. Estás dando, estás dando, estás dando, estás dando. No, nunca te canses de dar, dice la palabra del Señor. Nunca te canses de dar, porque a su tiempo tú cosecharás una cosecha abundante, una cosecha grande, una cosecha que no te imaginas. Y a veces esa cosecha no la vemos en nuestras vidas, pero sí la vemos con nuestros hijos cuando Dios los lleva a otros niveles, a otras universidades. Cuando tú no terminaste ni la secundaria, tus hijos empiezan a conquistar lo inconquistable. Empiezas a tener los frutos por la bendición de Jehová que está sobre tu casa, porque has sido una mujer y un hombre que le ha creído a Dios y no te has cansado de servirle, no te has cansado de honrarle, no te has cansado de darle. Diga conmigo: cesó el aceite. La palabra de Dios no nos enseña cuántos botes ellos llenaron, pero es increíble ver lo que sigue a continuación, el versículo 7. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quedó. ¿Cómo iba a vivir? O sea, que es un milagro tras otro milagro. Porque yo no puedo creer que haya llenado miles y miles de vasijas, porque los pidió a su alrededor donde vivía, sino que lo poco que le quedó, Dios se lo volvió a multiplicar para que ella pudiera vivir con sus hijos y no padeciese nada. Estamos en tiempos difíciles cuando el enemigo te dice que hay una crisis, pero sabes, dile al enemigo: la crisis es mi amiga, porque cuando tú ves crisis, yo veo una oportunidad para que el Señor me pueda bendecir. Yo veo una oportunidad para ver los milagros de Dios en mi vida. Yo no sé cuánto le estoy hablando en esta mañana, pero hay un milagro que Dios va a
Wow, yo siento su presencia. Yo siento su presencia. Mientras otros ven una crisis, tú ves una oportunidad. Esa oportunidad la ves para decirle: papá, esta es tu oportunidad para que los demás puedan ver quién es mi Dios, quién es mi proveedor, quién es mi... Oh, yo no sé a quién le estoy hablando en esta mañana. Así que la crisis puede ser tu amiga. Y así como vemos a esta mujer que pudo pagar todas sus deudas, yo no sé cuántas deudas tú tengas, pero yo te declaro en el nombre de Jesús que hoy te vas a otro nivel de fe y que empiezas a ver la mano de Dios sobre tu vida. Y que los milagros comienzan a caer en tu vida. Como cristianos creemos en los milagros, pero cuando vemos las finanzas no creemos. Ese es el problema. La gente tiene mucho problema con el dinero, porque es gente terrenal, que depende de la moneda. Pero cuando tú empiezas a soltar esa moneda terrenal y a tomar la moneda celestial, nunca más en tu casa cesará el aceite. Porque Dios, para enriquecer, no necesita una moneda. No necesitó la moneda para decirle a la mujer que iba a ser bendecida. Por medio del aceite ella pudo ser bendecida. No sé qué es lo que tú tengas en casa, que Dios lo va a multiplicar y que no vas a necesitar. Dice la palabra de Dios que vendrá gente desconocida y te empezarán a bendecir y a dar y a multiplicar. Yo no sé qué vaya a hacer Dios en tu vida, pero déjame decirte que tú no tienes cualquier Dios. Tú tienes un Dios poderoso, tú tienes un Dios milagroso, tú tienes un Dios omnipotente. ¿Y sabes por qué lo va a hacer? Porque estamos viviendo los últimos tiempos. Porque estamos viviendo tiempos de frialdad. Estamos viviendo tiempos de refrigerio. Estamos viviendo tiempos en que la iglesia está dormida y en tiempos en que la iglesia se vuelve más humanista que espiritual. Amén. Estamos viviendo tiempos en que la iglesia se deja llevar por el sentimentalismo y no por la convicción de quién es. Hoy si el cristianito, la cristianita, si la rechazan, llora. Si le dicen algo, ya se quiere ir de la iglesia. No tienen una convicción firme en quien tú has creído. No eres una hija de Dios que se para y le cree al Dios Todopoderoso, que camina en esta tierra por vista hacia allá arriba, no hacia abajo. Cristianos que tienen dones y talentos y cuestionan. No vas a ser salvo por tus dones y talentos. Vas a ser salvo por la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Entonces tenemos que empezar a hacer cambios en nuestra manera de hablar y de pensar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tú revelas lo que traes cuando hablas, cuando te quejas, cuando dices. Tú revelas lo que tú traes. ¿Estamos aquí? ¿Sigo? Ya estoy terminando. Hay más cosas que quiero decirte, pero también quiero decirte que no tan solo en las riquezas Dios te va a reabastecer. También quiero decirte que Dios va a reabastecer tu fuerza. Porque Él lo dijo en su palabra, que Él da fuerza al cansado. Ahora explíqueme usted esto.
¿Cuántos arquitectos hay aquí? Ingenieros. ¿Cuántos contadores hay aquí? Levanten la mano, no tengan pena. ¿Cuánto es 0 por 0? ¿Cuánto es 0 por 1000? ¿Cuánto? 0. ¿Cómo podemos describir la palabra de Dios cuando dice, Él da fuerza al cansado y multiplica al que no las tiene? Eso se llama reabastecimiento. Eso se llama fe sobrenatural. ¿Cómo es una persona que no tiene fuerzas? Que no tiene nada de fuerzas. Es una persona que casi está para irse de esta tierra. No tiene fuerzas. Yo no sé, aquí hay personas que han pasado por el COVID y no les dejó nada de fuerzas. No se podían ni parar. Pero dice la palabra de Dios que Él va a multiplicar a aquel que no tiene. Él las va a multiplicar. O sea que de la nada el Señor te va a dar fuerza. Así que vele diciendo a ese virus, no te tengo miedo, porque yo sé que mi Dios es más poderoso. El que está conmigo es más poderoso. Él fortalece mi cuerpo. Él me da vida. Amén. Entonces es ahí cuando entendemos las promesas de Dios y podemos comprender cómo Dios actúa. Dios no es hombre. Dios no puede pensar como usted y como yo. Hay gente que quiere cuestionar a Dios. Hay gente que quiere pensar como Dios, pero déjame decirte que Dios no tiene ni tu estatura ni tu mente. Dios es Dios soberano y Él da y Él bendice a quien Él le place. Déselo fuerte. Segunda de Pedro 1, 2, 4, y voy a ir cerrando con esto. 1, 2, 4. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más es multiplicado? La gracia y la paz. Diga conmigo, la gracia y la paz me son multiplicadas. Amén. Marcos 4:11. Marcos 4:11. El diablo entonces le dijo, y he aquí vinieron ángeles y le servía. Marcos, hijo, ese es Mateo. Marcos 4:11. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Ahora entienden por qué la gente no se les es revelada. Porque cuando la gente lee una parábola no la entiende. Por eso critican, por eso murmuran. Así que usted siéntase privilegiado, porque Dios le revela cosas secretas a ustedes. Amén. A nosotros. Déjala, hijo, por favor. No a cualquiera se le es dado a conocer. ¿Cuántas gentes critican la prosperidad? Ahora, mi pregunta es, ¿qué no Dios desde un inicio de la creación de la tierra, no es lo primero que dijo? Yo te bendeciré y te multiplicaré en gran manera. Yo te multiplicaré. O sea, quiero que por favor podamos tener esta revelación. Dios no es un Dios tacaño. Cuando puso una estrella, no puso una, no puso dos, puso miles de estrellas para usted y para mí. Todo lo que Él hizo fue en gran manera.
Dios está pensando en grande para con ustedes. Así que no temas, no tengas miedo. Por eso dice el canto, ¿qué me importa que me digan, que critiquen? Así, ¿no? Así que si Dios te va a enriquecer, si Dios te va a sanar, si Dios te va a liberar, si Dios te va a restaurar, si Dios va a restaurar tu matrimonio, ¿qué te importa que te critiquen, que murmuren, que digan la gente lo que quiera, tu familia lo que quiera? A ti se te es revelada la palabra de Dios. A vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios. ¿Y qué es un misterio? ¿Qué es un misterio? Es algo desconocido. Entonces el reino de Dios es algo desconocido. Por eso es un misterio. Por eso cuando nosotros hablamos del reino acá, usted dice, sí, yo soy del reino. Pero no, espérate tantito. Es que eso es un misterio. Y si no se te es revelado, no vamos a estar en la misma sintonía. Amén. Entonces, ahora pregúntate, si Dios te va a hacer rico, si Dios te va a sanar, si Dios te va a prosperar, si Dios te va a traer a tus hijos, si Dios te va a restaurar con tu familia, ¿cuál es el propósito? De por qué Dios lo va a hacer. Porque Dios no es un Dios sentimentalista. Dios no cumple caprichos. Dios no cumple berrinche. Señor, mi marido me dejó, que lo parte un rayo. ¿Te lo llevas o te lo mando? Y nos llenamos tanto de odio y de coraje por dentro que quisiéramos acabar a la gente. ¿Tú crees que esa lo va a escuchar Dios? No. Pero cuando tú le dices a Dios, Señor, yo necesito que mi esposo camine conmigo en el ministerio. Llámalo y revélate a su vida, como lo hiciste con Pablo, con el apóstol Pablo. Porque yo sé que él y yo juntos vamos a servirte todos los días de nuestra vida. Señor, yo quiero mi casita, porque si tú me bendices con una casa, con 2 casas, la que tú me quieras bendecir, yo sé que esa va a ser una casa de paz grande y siempre va a estar ahí para tu servicio. Amén. Por eso es que muchas veces las bendiciones no vienen, porque tú no las conectas con el reino. Hay gente que quiere tener 2, 3, 4, 5 casas, está bien. Eso no es avaricia, eso es del reino. Pero prepárate, porque si Dios te bendice con 2, 3, 4, 5 casas, de repente Dios te va a pedir unas 2 casas. ¿Y cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Nuestra forma de pensar. Ay, ¿por qué tanta avaricia? ¿Verdad? Y si yo les siguiera predicando, les enseño un texto cuando el rey David dijo, de lo que yo tengo, eso le voy a dar a Dios. Y vieras cuánta riqueza tenía. Amén. David sabía por qué tenía la riqueza. Porque en cualquier momento Dios se la pedía, él era. Amén. La forma de pensar es la que cambia. Dice la palabra de Dios que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿En el reino o en la tierra? Porque si está en el reino, no vas a tener ningún problema para sembrar. Porque cuando Dios te pide,
te pide todo lo que tienes. Y no es porque Dios sea un Dios malo. Te pide para probar tu corazón. Amén. Para ver si realmente le amas. Para ver si realmente dependes del reino o de la tierra. Amén. Y yo sé que hay muchos de los que están aquí, Dios les está bendiciendo en gran manera. ¿Y saben por qué? Porque Dios está preparando al pueblo. Dios está preparando a los hijos. Dios está preparándolos. Porque cuando se llegue a ese auditorio, el pueblo tiene que ser enriquecido. El pueblo tiene que ser prosperado. Porque hay un propósito. Amén. Pero solamente para los que creen. Usted va a ver unos que dicen testimonio y otros que critican y otros que murmuran. Esto es así, porque no a todos se les es revelado. Amén. Entonces, si Dios hizo milagros cuando Él estuvo en la tierra y Él dijo que mayores cosas haríamos nosotros, yo creo que este es el tiempo, en los últimos tiempos, donde Dios derramaría lo que en abundancia y en gran manera, la unción de reabastecimiento. Ahora, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es necesario? ¿No se acuerdan un tiempo que la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel fue disperso por donde quiera? Es necesario porque Dios tiene que preparar a esta generación y a la que viene. Porque las que vienen, o sea, sus hijos, sus nietos, los que vienen sus nietos atrás, que usted todavía no los tiene, no los conoce, pero que ya viene, porque ya está, ya dice la palabra del Señor, que ya está predestinado antes de nacer, ya están sus nietos. Ellos son los que van a pasar persecución. Y ellos son los que van a pasar la carestía más grande. Pero si usted desde ahorita está creyendo, está sembrando, está dando, sus generaciones van a ver esa herencia de riqueza celestial. ¿Cuántos lo creen así? Por eso es que nosotros debemos de ver más allá. Usted no vea aquí, no es que yo sembré y yo diezmé y yo hice todo y en un año y no vi nada. Por eso, porque no vio nada. Pero usted sí lo hace y no cuestiona a Dios, pero sus ojos lo pueden ver espirituales. Usted está conectado con el reino y se le es dado a revelar. Ya no, ¿cuántos están aquí en esta mañana? ¿Cuántos están aquí? Cuando tengas necesidad, nunca retengas lo que tienes. Diga conmigo otra vez, cuando yo tenga necesidad, nunca voy a retener lo que yo tengo. ¿Por qué? Porque eso hará que se apague tu provisión. Amén. Si Jesús mismo estuviera aquí en esta tarde o en esta mañana, ¿qué tú le dirías a Jesús? ¿Qué tú le pedirías? Hay muchas necesidades que yo puedo sentir. Hay gente que está sin trabajo. Es más, hay gente que está sin dinero para comer. Hay gente que está cansada, desgastada. Ha querido prosperar en su negocio y no ha podido. Lo ha intentado muchas veces y no se ha podido levantar. Hay gente que está temblando porque lo corran de su trabajo. Porque dice, ¿qué voy a hacer si me corren? ¿Qué voy a hacer si me despiden? ¿Cómo voy a pagar mi carro?
¿cómo voy a pagar mi casa? ¿Qué tú le dirías hoy a Jesús? Como esa viuda que un día se levantó y le dijo: hijo de hombre, hijo de Dios, estoy en quiebra. Y mis acreedores, ¿estaba su esposo en ese lugar? Ya no vivía, pero su esposo dejó un legado. Y por ese legado de servicio, de lealtad a Dios, Dios pudo bendecir a sus generaciones.